Ok, Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, ya dije, no una orientación evangelística, histórica y narrativa la que vamos a usar hoy día, y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Para los que no me conocen, para los que están por primera vez acá, mi nombre es Salvador Espinosa, soy el pastor general de la iglesia. Junto con mi esposa, juntos pastoreamos esta iglesia, acompañados de un precioso equipo de liderazgo, de ancianos y diáconos, y juntos marcamos el rumbo de esta congregación. Y lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas para esta temporada es compartir y enseñar lo que es el plan de salvación para su iglesia, el plan de salvación para la humanidad. Eso es lo que hemos estado enseñando y compartiendo todos estos meses. Iniciamos esta serie en el mes de febrero y hoy día ya es nuestro penúltimo mensaje. El próximo domingo vamos a estar terminando y lo que hemos estudiado durante este tiempo. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del periodo del oscurantismo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? Se le llama así, ya, oscurantismo, porque fue un periodo oscuro en el cual la iglesia, ¿no es cierto?, católica romana dominó el mundo. Un periodo oscuro en el cual la iglesia católica romana tomó el imperio, ¿no es cierto?, y el poder de todo lo que es por decir así, la humanidad. Era la única iglesia, ¿no es cierto?, que tenía la autoridad de ser iglesia. Y se cometieron muchos abusos, ya hablamos acerca de eso, ¿no es cierto? Yo también he dicho y he respetado y quiero respetar el trasfondo que a lo mejor, ¿no es cierto?, algunos de ustedes quizás han tenido, tuvieron en cuanto a la línea católica, pero no somos católicos en este lugar, no creemos, ¿no es cierto?, en la línea ni en la teología católica. La estamos usando como énfasis, ¿no es cierto?, acerca de cómo durante 1000 años ellos mal usaron las escrituras, la palabra de Dios, para traer confusión a las personas. Y vamos a estudiar hoy día desde el año 1500 hasta el año 2025. ¿Qué es lo que ha sucedido con la historia de la iglesia? ¿Qué es lo que ha sucedido en la humanidad desde el año 1500 aproximadamente hasta el año actual en cuanto a lo que es la historia de la iglesia? El título de nuestro mensaje esta mañana se llama La Reforma. Creo que muchos hemos escuchado esa palabra, muchos quizás a lo mejor la estudiamos en el colegio o se nos enseñó de alguna forma quizás en historia universal. Para los que estudiaron o fueron a la universidad, se enseña historia universal casi que en todas las carreras en una universidad de educación superior. Y hemos leído el versículo de Romanos porque creo que ¿cómo vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a saber? O los de afuera, ¿cómo van a escuchar y cómo van a saber ellos si no hay nadie quien vaya, si no hay nadie quien les enseñe, si no hay nadie quien disipule, si no hay nadie, ¿no es cierto?, que tome y obedezca a Dios y diga, Señor, yo iré, yo voy a ir a este lugar, yo voy a ir a estas personas, yo voy a ir a estas ciudades, o yo voy a ir a aquellas personas que a lo mejor nadie, ¿no es cierto?, quiere ir. Y ese es el corazón de la reforma. Ir, avanzar, llegar lejos, hasta lo más lejos que se pueda. Entonces, para entender esto, hablamos el domingo pasado, ¿no es cierto?, que la Iglesia Católica se convierte en el poder del gobierno, en el poder del Estado, en el poder, ¿no es cierto?, político y también religioso, y que nadie hacía nada, nadie movía un dedo sin que los líderes, ¿no es cierto?, católicos autorizaran, ¿ya? Y eso durante 1000 años cansó tanto a la gente porque ellos agregaron liturgias, ellos agregaron leyes, agregaron métodos humanísticos para hacer más duro y más pesado el yugo de ser un hijo de Dios. El amor de Dios se tenía que ganar, el amor de Dios se tenía que obtener por medio de las obras. Así era como la persona era una buena persona, ¿ya? Castigándose, condenándose, y hablamos acerca de esto. Entonces, el descontentamiento de la gente común
era mucho, y Dios empieza a levantar a personas. Muy interesante esto, porque Dios empieza a levantar a sacerdotes mismos que estaban en el clero católico para servir a Dios. La mayoría, o quizás no la mayoría, pero muchos de ellos aprendían a hablar griego, aprendían a hablar, ¿no es cierto?, otros idiomas. Acuérdense que la Biblia estaba solo en latín, la Iglesia Católica la tenía solo en latín, y aquel que quería escuchar la Biblia o entender la Biblia o leer la Biblia tenía que aprender latín. Y muchos de estos sacerdotes, ¿no es cierto?, fueron preparándose, entrenándose y fueron aprendiendo otros idiomas y se empezaron a ver y a dar cuenta de que lo que decía la Biblia a lo mejor en griego o que lo que decía la Biblia a lo mejor en hebreo no era lo mismo que decía en latín. Y dicen, bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Por qué la Iglesia Católica está enseñando algo que en los otros idiomas no está 100% claro? Y empiezan ellos, ¿no es cierto?, a profundizar en esto hasta llegar al punto en el que dicen, la iglesia está mal. La iglesia está mal. La salvación no se compra. El perdón no se compra. Solo Cristo tiene autoridad de perdonar pecados. ¿Por qué el Papa? ¿Por qué el sacerdote? ¿Por qué las personas? ¿Por qué tanto poder? ¿Por qué tanta corrupción? Y empiezan a levantarse estas personas y empiezan a abrirle los ojos a la gente común y empiezan a decir y a animar diciendo, hay algo que está mal acá. Y esto no puede seguir así. La iglesia tiene 1000 años en el poder y yo creo y creemos, dicen estas personas, que hay algo que tiene que cambiar. Y quiero mencionar 3 cosas por los cuales lucharon estas personas que fueron llamadas reformadores. Si nosotros estamos hablando acá de los reformadores, no significa que seamos una iglesia reformada, ni tampoco un movimiento reformado, ni presbiteriano, ni nada de eso. Estamos usando este ejemplar de esta línea de tiempo para entender la historia de la iglesia desde Cristo hasta el 2025 y también empezamos desde la creación del mundo hasta Jesús y desde Jesús hasta ahora. Pero es importante que usted entienda la historia de la iglesia, la historia de esto que estamos acá reunidos que se llama iglesia. ¿Cómo es que la iglesia ha avanzado y ha permanecido durante 2025 años? ¿Cómo es posible? ¿Quién vio a Jesús acá? ¿Quién caminó con alguno de los apóstoles acá? ¿Estaban ustedes con Pablo cuando escribió? Nadie. Entonces, ¿cómo es que nosotros entonces creemos en algo que ya fue escrito hace mucho tiempo? ¿Cómo es que hace 100 años atrás, 200 años atrás, 1000 años atrás, aquellos que creyeron en Dios, cómo hicieron para mantenerse fieles? ¿Cómo hicieron para mantener su santidad, su integridad, su relación con Dios de manera fiel? Solo hay una palabra, la Biblia. La Biblia y la iglesia. Entonces, los reformadores, ¿no es cierto?, fueron personas muy usadas por Dios. Y el domingo pasado hablamos de vamos a aprender como de 4 o 5 de ellos. Uno de ellos fue John Wycliffe. Hablamos acerca de John Wycliffe el domingo pasado, que fue la persona que tradujo la Biblia del latín al inglés. Hoy en día el idioma universal es el inglés. Y cuando este hombre, John Wycliffe, traduce la Biblia, ¿no es cierto?, de latín al inglés y se lleva la Biblia para Inglaterra, se produjo un tremendo avivamiento en Inglaterra. De hecho, el país de Inglaterra en el mundo cristiano y religioso es conocido como tierra de avivamientos, Land of Revivals en inglés. De allí de Inglaterra han salido muchos misioneros, salieron muchas iglesias, muchas denominaciones, todo este movimiento puritano que llega a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, salen de Inglaterra y todo porque tenían una Biblia en su propio idioma. Qué importante es. Yo el domingo pasado les dejé una tarea que ustedes investigaran acerca de nuestro hermano Reina y nuestro hermano Valera. ¿Estudiaron un poco acerca de ellos? No. Ok, está bien. Lo que ellos tuvieron que pasar para que nosotros tengamos una Biblia en el español, el precio que ellos tuvieron que pagar para que ustedes tengamos y yo tengamos una Biblia en nuestro propio idioma, ¿estarían animados ustedes de aprender latín para conocer a Dios? Nadie quiere eso. Entonces, John Wycliffe fue uno de los primeros
reformadores, y él era un sacerdote católico que dijo, esto no está bien. Y traduce la Biblia, porque era un inteligente, y se lleva la Biblia para Inglaterra, y allá en Inglaterra la Iglesia Católica supo de esto. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Lo murieron, lo mataron quemado, porque la Iglesia pagaba a los rebeldes y a los herejes. Estudiamos la palabra hereje también, que significa error, ya a los errados, a los equivocados, y murió quemado. Tenemos otro reformador de casi un poquito más adelante del tiempo de John Wycliffe, llamado Juan Hus o John Hus. Este hombre era de República Checa, también un ex sacerdote católico que estudió la Biblia, ¿no es cierto?, en latín, y dijo, voy a traducir la Biblia a mi idioma para mi país. Y la traduce también, lleva la Biblia, ¿no es cierto?, a su país. Los líderes de la Iglesia Católica se dan cuenta acerca de esto. ¿Y qué también hicieron con Juan Hus? Lo mataron, porque la Iglesia Católica pagaba así. Él fue juzgado y condenado por herejía el 6 de julio de 1415 y fue quemado en la hoguera, atado a una estaca. ¿Por qué? Por traducir la Biblia a su propio idioma, por llevar el evangelio, por llevar la salvación, por llevar el mensaje de esperanza a todo un país. Acuérdense el versículo que hemos leído en Romanos. ¿Quién irá? ¿Y cómo van a saber si nadie va? ¿Y cómo van a entender si nadie les dice? ¿Y cómo van a entender, no es cierto, si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de estas personas, y no solo de ellos, sino también de los anteriores y también de los apóstoles que también entregaron su vida. Hablamos acerca de la era de los apóstoles, cómo murieron, y también benditos fueron los pies de Jesús, que caminó en esta tierra y nos dio esta esperanza de vida eterna. Pero continúa, ¿no es cierto?, el problema. Estoy hablando del año, básicamente del año 1500 del año 500 hasta el 1500, pero en el año 1500 fue cuando ocurre más o menos todo esto, entre el 300 y el 500. Después de esto tenemos otro reformador, ¿no es cierto?, quizás el que más ustedes conocen, ya el famoso Martín Lutero. Una persona también que fue un monje católico que buscaba sentido de salvación, buscaba lavar sus culpas, lavar la condenación por su pecado, y él lo intentaba ayunando, lo intentaba lavando los pisos, lo intentaba confesándose 200 veces en el día. De hecho, el padre espiritual de Martín Lutero le decía, hermano Martín, ¿qué es lo que quiere? Ya vino 50 veces a confesarse, vaya a dormir. Y Martín Lutero responde, solo quiero un Dios piadoso. Solo quiero un Dios que me perdone. Me siento con culpa, me siento con pecado. Pero ¿cuál fue su pecado? Es que me encontré allá en el jardín del campus, me encontré una manzana y me la comí, y mi egoísmo no quiso compartirle a mi hermano sacerdote, y por eso me siento condenado. Pero hermano Martín, ese no es un pecado. Vaya a dormirse, pero me siento mal. Ese es solo un ejemplo de cómo la gente cargaba con la culpa. Porque cuando nosotros como hijos de Dios caemos en pecado o desobedecemos a Dios, ¿cómo nos sentimos después? Condenación, culpa. Y eso es lo que nada en esta tierra, nada en este mundo puede quitar de la persona. Nadie tiene la capacidad de quitarle la culpa a otro ser humano. Solo Dios. Y la culpa es algo que pesa en la conciencia, es algo que pesa en el corazón, es una acongojación del alma por las cosas que yo he hecho. Y mucha gente allá afuera anda así, vive así, caminan así, condenados con culpa, y por eso se puede ver el dolor en sus rostros. Se puede ver que muchos acuden a la droga, muchos acuden a la prostitución, muchos acuden al humanismo, muchos acuden a los estudios para de alguna forma, ¿no es cierto?, sacar esa culpa que nada la puede sacar, nada la puede quitar, porque no hay nadie que tenga autoridad en esta tierra para perdonar nuestro pecado más que la persona de Jesús. Y eso es lo que ellos no entendían. Y Martín Lutero se cansó
y tradujo la Biblia del latín al alemán. Wycliffe del latín al inglés, un gran avivamiento en Inglaterra. Juan Hus del latín al idioma checoslovaco, gran avivamiento en Checoslovaquia. Martín Lutero del latín al alemán y gran avivamiento en Alemania. Y así cada quien, ¿no es cierto? Vamos a hablar de otro. Ulrico Zwinglio traduce la Biblia del latín al suizo-alemán, gran avivamiento en Alemania. Juan Calvino traduce la Biblia del latín al francés, gran avivamiento en Francia. Y así, y así, y así. Casiodoro y Reina Valera traducen la Biblia del latín al español y gran avivamiento en Latinoamérica. Hermanos, ¿ustedes entienden lo que estamos estudiando? ¿Ustedes comprenden la magnitud de lo que significó darle vuelta a este oscurantismo, a esta iglesia? Es como sacar, ¿no es cierto?, una piedra y que todos los bicharracos que están allí se vayan y salgan porque tenían el poder. Y ellos decían, nadie de la gente común puede leer la Biblia, nadie la puede estudiar, nadie, solo nosotros, porque nosotros hemos estudiado, nosotros somos el poder y nadie lo puede hacer. Y todos estos reformadores dicen que no puede ser. Y todos, excepto este Martín Lutero, casi que fue el único que no murió quemado, pero este tipo escribe 95 tesis, 95 puntos, creo que ustedes conocen la historia, y las escribe, ¿no es cierto?, en una hoja de papel con la imprenta, y se fue y las clavó en la puerta de la iglesia en Alemania. Y clavó allí 95 puntos en contra bíblicos de lo que la iglesia hacía mal. Y cuando el siguiente día el encargado de turno, ¿no es cierto?, el sacerdote va y abre las puertas de la iglesia, ¿qué es esto? La iglesia hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Y habían por lo menos unas 100 personas afuera de la puerta de la iglesia que ya habían leído esas 95 tesis y dijeron, tiene razón este tipo. Por fin alguien se atrevió a decir algo. Y ahí empezó la reforma en el corazón del pueblo alemán. Y ya nadie estuvo, discúlpenme la expresión, pero nadie estuvo ni allí ya con la iglesia católica. Porque ellos decían, no, ahora tenemos una indulgencia que va a salvarlos. Y todo era como, ya nos abrieron los ojos, ya no creemos en eso. Ahora tenemos la Biblia en el alemán. ¿Y qué fue lo que hizo uno de los líderes del Papa líder en ese tiempo? Levantó una orden que todos las personas que tuvieran una Biblia traducida al alemán, no en el latín, que es la que había traducido Lutero, se le quitara de sus manos, fuera retirada de su casa, se quemara esa casa y todas esas Biblias se juntaron en una plaza, no recuerdo, nuestro manual acá de estudio tampoco lo dice, y levantaron una tremenda montaña de Biblias y les prendieron fuego. Porque ellos querían el poder. Entonces, así fue todos estos reformadores, Wycliffe, Hus, Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino. No es que seamos calvinistas acá, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando no de su doctrina, sino de lo que él hizo. Miren lo que escribió el Papa en el tiempo de Wycliffe. Esto es literal. Por esta traducción de Wycliffe, las escrituras se volvieron vulgares. Así condenaba la Iglesia Católica a las Biblias traducidas a los otros idiomas afuera del latín, Biblias vulgares, para la gente vulgar. Por esa traducción de Wycliffe, las escrituras se volvieron vulgares y están disponibles a ignorantes y burros. Hasta las mujeres han aprendido a leer, porque la mujer era no era casi que valorada en ese tiempo. Ellos leen lo que nosotros, los eruditos y los estudiosos altamente inteligentes, hemos estudiado. Y la Iglesia Católica dijo esto: la Biblia es como una perla que está siendo pisoteada por los cerdos. Esa es una escritura que Jesús dijo, pero está muy mal usada por ellos. Es decir, la gente común eran considerados cerdos. No puede ser. Entonces estas personas se levantan y dicen, y empiezan, ¿no es cierto?, una revolución
de reforma. Pero cuando hablamos de reforma, lo que hablamos es de que la iglesia perdiera, ¿no es cierto?, este poder. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Porque no me quiero entretener mucho en esto. ¿Cuáles son los resultados o fueron los resultados de esta reforma? Ya dijimos el domingo pasado que durante este tiempo, estos 1500 años, la iglesia o la humanidad retrocedió mucho en avance y en tecnología. Que probablemente si el avión se inventó en el año 1900, si no hubiéramos tenido tiempo de oscurantismo, probablemente unos 300 años atrás el avión ya se hubiese inventado. Estamos muy atrasados en la actualidad porque no había educación, porque no había libertad de pensamiento, porque las universidades estaban gobernadas por ellos. Entonces, cuando esto, ¿no es cierto?, se rompe y Dios en su gracia decide romper esto, se producen muchos resultados de esta reforma y uno de ellos fue el derecho, ¿no es cierto?, humano. No hablo de los derechos humanos universales, sino el derecho como persona. Nosotros como personas, la gente empezó a leer la Biblia y ellos dicen, yo como persona tengo valor. No son los únicos los que ministran en la iglesia, los únicos que tienen valor. También nosotros, la gente común, tenemos valor delante de Dios. Somos personas valiosas porque la Biblia dice que Dios ama a Dios ama a sus hijos. ¿Y cómo ellos iban a saber de que Dios ama a sus hijos si no leían la Biblia? Y la gente empezó a decir, wow, somos humanos, tenemos dignidad. Porque la Biblia nos enseña de que somos personas con dignidad. Ese fue uno de los beneficios de la reforma. Segundo beneficio de la reforma, educación cristiana, educación bíblica. Solo la élite, ¿no es cierto?, católica tenía acceso a educación. Solo ellos eran los que mandaban a sus cleros y a sus papas a estudiar a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, a las universidades más famosas de Alemania, a las universidades más famosas de Italia. Y la gente común no tenía acceso a ir a la escuela. Ellos no podían ir a la escuela. No, la iglesia educa. Usted no va a la escuela. Entonces las personas crecían, llegaban a viejos e ignorantes. No sabían nada. Y con la Biblia en mano empiezan a ver, ¿no es cierto?, cómo Dios le enseña a su pueblo en el Pentateuco, cómo Dios educa al pueblo de Israel y dicen, tenemos que estudiar, y empiezan a educarse y la Biblia provee mucha educación al pueblo y las sociedades, la gente común empiezan a levantarse, empiezan a educarse, empiezan a haber más escuelas y eso es bueno. No es bueno que la gente viva en ignorancia. Tercer beneficio de la reforma, ética de trabajo y prosperidad, porque el catolicismo condenaba el trabajo, lo tenía como esclavitud, son esclavos ustedes, por eso tienen que trabajar, esclavos, mentalidad de esclavo, espíritu de esclavo. Pero al leer la Biblia, las personas comunes ven de que Dios creó a Adán y Eva y les encarga el jardín del Edén y les dice, trabajen la tierra, labren la tierra y dicen, wow, el trabajo es una bendición. ¿Y por qué no nos enseñaron esto antes? Porque la iglesia tenía el poder. Hermanos, el trabajar es una bendición. Con eso se sostiene a la familia. Con eso se provee para los hijos, para el hogar. Trabajar, bíblicamente hablando, Dios lo tiene con un alto estima. Hermano, es bueno trabajar. De hecho, Pablo dice en los Tesalonicenses, el que no trabaja no come. Entonces es bueno trabajar, es parte de la vida cristiana ser responsable, ¿no es cierto?, con el trabajo. Cuarto beneficio de la reforma, porque la gente tiene, ¿no es cierto?, la Biblia en sus manos y empiezan a entender acerca de la ciencia, acerca de la medicina, acerca de la tecnología. De repente ven, ¿no es cierto?, que David inventó instrumentos musicales. David, el salmista David inventó. ¿Y cómo hace más de 2000 años inventó y yo no? Y empieza la gente a motivarse, a llenarse, ¿no es cierto?, de sabiduría por leer la Biblia. Vemos ahí, ¿no es cierto?, que Salomón también inventó varias cosas porque era el hombre más sabio de la tierra y ellos ven estas cosas y dicen, Dios le dio sabiduría a un hombre, entonces Dios también nos puede dar sabiduría a nosotros. Seamos inteligentes. Pero la gente común no entendía eso. La gente común era gente ignorante.
Y literalmente era ignorante. No tenían modales, no se lavaban las manos para comer. Por eso existía la peste en Europa, porque comían en medio de las ratas. Era así porque no había educación. Los niños no iban a kinder, pre-kinder, primer grado, segundo grado, tercer curso, hasta llegar a la educación media o superior. No había eso. Quinto beneficio de la reforma, los movimientos misioneros. Una de las cosas más hermosas. Empiezan, ¿no es cierto?, a ver de que los apóstoles, como leían la Biblia en su propio idioma, ¡wow! Los apóstoles fueron, los viajes misioneros de Pablo. Vamos nosotros también. Y empiezan, ¿no es cierto?, desde Europa, desde Inglaterra. ¿Cómo fue que llegó el cristianismo? ¿Por qué Estados Unidos es un país tan cristiano? Bueno, no quizás tanto en la actualidad, pero sus raíces. Porque los ingleses, cuando conquistaron los Estados Unidos, llevaron el evangelio. ¿Por qué los países como Australia, los países como Nueva Zelanda son países tan prósperos? Porque los ingleses, cuando fueron allá, llevaron el evangelio. ¿Por qué Latinoamérica es considerada todavía tercer mundo, segundo mundo? Porque lamentablemente cuando vinieron los conquistadores españoles, nos trajeron el catolicismo. Sí, es verdad. Esa mentalidad que ellos quisieron poner allá, lo quisieron hacer aquí. Cuando llega, por ejemplo, la primera iglesia católica aquí a Chile, 1600 y poco. Cuando llega la primera iglesia cristiana aquí en Chile, o el primer movimiento cristiano no católico, 1819. Ellos llegaron mucho antes que el mundo cristiano. Por eso el índice en Chile, y no solo en Chile, sino en Sudamérica y en toda Latinoamérica, es más católico que cristiano. Por eso los hermanos, cuando van a evangelizar a todos los lugares que hemos ido a evangelizar, al Boldo, a Espinillo, a Rodeillo, a Alto Ramírez, a todo ese lugar para abajo, ¿quiénes son los que más se enojan? ¿Usted es católico? No, le dicen. Entonces fuera. ¿Hacen eso o no hacen eso? Eso no le gusta a la virgencita y cierran la puerta y rechazan. Es así. Entonces, los beneficios de la reforma son movimientos misioneros y empieza el cristianismo a crecer. De Alemania se empieza a extender por Europa, de Italia, de Suiza, de Francia. Algunos fueron allá a África, otros fueron allá a la Oceanía, otros fueron a Norteamérica, otros vinieron a Sudamérica y empiezan a crecer y a extenderse. La reforma trajo tanto beneficio al mundo y empiezan a traducirse las Biblias a muchos idiomas. Y ahora entiende usted por qué existen tantas denominaciones. Esa es una pregunta que a mí como pastor me hacen. Pastor, ¿y por qué los pentecostales, los bautistas? Porque en este tiempo las personas leían la Biblia, ellos tenían sus propias revelaciones y empezaban una denominación. Empezar una denominación es fácil. Por ejemplo, nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Cristiana. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ir allá a Bucalemu, vamos a plantar una iglesia que se llame también Iglesia Bíblica Cristiana. Y vamos a plantar muchas iglesias en todo Chile que se llamen hasta que en nuestra personalidad jurídica, ¿no es cierto?, usa la misma personalidad jurídica, todas las iglesias que hemos plantado, y de allí se hace un comité, gente que administre, y se hace una denominación. Fácil y sencillo como eso. Y empiezan, ¿no es cierto?, a surgir las denominaciones bautistas, las denominaciones pentecostales, las denominaciones luteranas, anglicanas. Pero el punto es que todas, ojalá todas, con el mismo espíritu de predicar a Cristo. Deje que existan los bautistas, deje que existan los reformadores, deje a las denominaciones ser. Nosotros somos una iglesia no denominacional, somos una iglesia misionera, ¿no es cierto?, en la cual somos de cierta forma autónomos en afiliación y en asociación con Juventud con una misión, un ministerio también que nace acá para Pichilemu. Esa es nuestra iglesia. No hay ningún problema si es de denominación o si no es de denominación, aunque se pelean mucho por eso. Pero todo esto es resultado de la reforma. Cuando los reformadores empiezan a traducir las Biblias a los otros idiomas, es como se produce un gran avance. Porque antes de que existieran carreras en cuanto a la ciencia, en cuanto a la ingeniería, en cuanto a la medicina en las universidades, la Biblia ya habla acerca de esas cosas.
En la Biblia nosotros vemos ciencia, en la Biblia nosotros vemos arquitectura, en la Biblia nosotros vemos artes, en la Biblia nosotros vemos todo, porque Dios es el primero de todo. Dios es el primer ingeniero, Él es el primer médico, Él es el primer artista, Él es el primer... En la Biblia está. Iglesia, ¿por qué nosotros nos llamamos Iglesia Bíblica Cristiana? Pues no somos una iglesia de... Bueno, no quiero meterme en problemas, pero lo que nos interesa a nosotros es que usted lea y estudie y conozca a Dios por medio de la palabra de Dios. ¿De qué sirve que andemos diciendo fuego, fuego, fuego y fuego por aquí, fuego por allá y no conocemos la Biblia? Leamos la Biblia primero. Leamos el Pentateuco, leamos los evangelios de Jesús, leamos las cartas de Pablo, entendamos la Biblia, conozcamos al Espíritu Santo, conozcamos a Dios, conozcamos la gracia a través de las Escrituras. Hagamos eso primero y después hablemos de fuego. Y de verdad va a caer fuego. Hermanos, 15 años atrás, 12, 13, 14 años atrás, antes de que mi esposa y yo nos casáramos, visitamos todas las iglesias de Pichilemu y dijimos, nos miramos el uno al otro y nos dijimos el uno al otro, aquí falta algo, falta Biblia. El pastor se subía y abran el libro en Salmo. No, ese pastor no había estudiado, no había preparado. Entonces, ¿qué se le enseña a la iglesia? El diezmo, el diezmo, el diezmo. Sí, voy a hablar del diezmo, no tengo ningún problema. Pero una cosa que no hacemos en este lugar es andarle pidiendo plata a la gente. Yo no necesito su dinero. Pastor, tenga cuidado con lo que está hablando. Sí, sé lo que estoy diciendo. Y si usted no diezma, si usted no viene a la iglesia, se va a ir al infierno. Si usted no viene a la iglesia, no va a entrar al cielo. Si usted no diezma, no es hijo de Dios. ¿Qué? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Iglesia, conozcamos la Biblia primero. Y usted va a entender y conocer a Dios. Bueno, que a Dios no se le estudia, sino que se le conoce. Pero lea la Biblia. Ese es nuestro corazón como Iglesia Bíblica Cristiana. Ese es nuestro corazón. Levántese y estudie, lea los salmos, anímese al ver a un David afligido, acongojado, y vea que así como él está afligido y acongojado, también nosotros nos ponemos así, pero él pone su mirada en Dios. Y dicen, Dios está mi salvación, Él es todo para mí. Los movimientos misioneros fueron un resultado de la Reforma. La plantación de iglesias masivas fueron un resultado de la Reforma. Y hoy en día el cristianismo está en todo el mundo. Hasta el día de hoy, en el año 2025. Y se siguen plantando bases misioneras. Se siguen plantando iglesias, se siguen plantando ministerios y siguen saliendo nuevas denominaciones. ¿Cuál es nuestra conclusión? ¿Cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es la siguiente, que usted y yo tenemos una labor. Usted y yo somos los encargados de hacer conocido el nombre de Jesús. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivir un cristianismo bíblico, un cristianismo genuino, un cristianismo consciente de lo que yo soy, consciente de mi pecado. Y eso es lo que dice Romanos. Quiero volver a leerlo para ir terminando. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Este libro fue escrito en el año 58 después de Cristo. Y una persona que ya tenga la Biblia en su propio idioma, que nunca había escuchado ni había leído este pasaje en Romanos, y que es porque solo estaba en latín, y lee esto, al leerlo dice, wow, tengo que ir, tengo que predicar,
Tengo que hablarle a mi hermano acerca de Dios. Y así es como Dios empieza a poner fuego en los corazones de la gente común y empiezan a haber avivamientos por todos lados, como el avivamiento que hubo acá también en Chile, como el avivamiento que ha experimentado esta organización de Juventud con una Misión, siendo la organización misionera más grande del mundo y está en todos los países del mundo. No hay ningún país donde esto que usted conoce, que se llama Jucum, está en todos los países del mundo. Dios obrando a través de la obra misionera, Dios obrando también a través de las iglesias, Dios obrando también a través de los ministerios. Eso es la gran comisión, pero la Iglesia Católica nunca enseñó esto. Ellos querían poder, ellos querían abuso de autoridad, ellos querían plata, ellos querían templos enchapados de oro. Ese era su enfoque. Por eso, con todo respeto a los que tienen trasfondo católico hasta el día de ahora, no sirve. La Iglesia Católica provee un falso sentido de salvación, un falso sentido de redención, un falso sentido de cristianismo. El cristianismo está en las Escrituras. Por eso la reforma, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo. Y esa es nuestra base bíblica. Y en el próximo año y hasta que Cristo venga, la obra de Dios va a seguir creciendo. El último mensaje ya que nosotros tenemos es la segunda venida de Jesús. Nosotros estudiamos el oscurantismo y ahora estamos en las reformas, en el cuadrito púrpura, morado, y reformas y era contemporánea, ya 2025. Y ese espacio está en blanco, ese espacio de la línea de tiempo está en blanco porque todavía no se ha escrito. Lo que va a ocurrir del 2025 en adelante, qué locura, no está escrito todavía. Y por eso está en blanco. Y la última de las promesas que la iglesia, nosotros como iglesia, estamos esperando es la segunda venida de nuestro Señor. ¿Sabían eso ustedes? Bueno, ¿cómo no lo vamos a saber si no leemos la Biblia? Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que ser personas que amen su palabra. Ya no les estoy diciendo que tenemos que adorar a la Biblia, ya la vamos a mandar bajo el brazo y le vamos a hacer un monumento y, oh, Santa Biblia, tú eres más importante que Dios. No estoy diciendo eso, pero las Escrituras nos acercan a Dios. Usted solo lea. Primer punto del estudio bíblico, la oración. Segundo punto del estudio bíblico, la guianza del Espíritu Santo. Tercer punto del estudio bíblico, cómase la Biblia y aplíquela. Y si no entiende algo, pregúntenos a nosotros o acércase a una persona de confianza. No vaya a San Google, por favor. Ahí hay una proliferación de información que lo va a confundir más. San Google, dice. Iglesia, vamos a parar aquí. Usted cierre sus ojos y vamos a orar. Esto que nosotros estamos enseñando es formación. Queremos formar a la congregación. Queremos formar a la congregación con esto, de ser personas que aman su palabra. Si usted lee nuestra misión, si usted lee nuestra visión, estamos comprometidos con erradicar la pobreza bíblica en este pueblo. Porque es lo que menos la gente hace o el cristiano hace, leer y comprender las Escrituras. Señor, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, gracias por estos reformadores que tú los levantaste. Porque el catolicismo intentó frenar, Señor, el crecimiento del reino y no pudo. Es que nadie puede, Señor, frenar el crecimiento del reino de los cielos. Porque lo más fuerte que hay en este mundo, Señor, no es la tecnología, no es el armamento de guerra de los Estados Unidos, no es, Señor, la corrupción de China, no es lo más fuerte que hay en este mundo. Es el Evangelio. Es el obrar del Espíritu Santo. Lo más fuerte que hay en este mundo es la obra misionera. Los que salen, dejan sus lugares, sus tierras, sus países y van, Señor, por los perdidos. Y van, Señor, por aquellos que nunca han escuchado el mensaje de esperanza. Señor, yo quiero orar para que tú levantes a esta iglesia en entendimiento de la palabra, para que ellos, Señor, sean cristianos, Señor, conscientes, bíblicos, que ven a un Dios cercano,
no a un Dios lejano, no a un Dios, Señor, castigador, que mata, sino un Dios piadoso, un Dios que ama, que tiene misericordia, pero en su misericordia y en su amor nos corrige, nos endereza, nos confronta también. Y ese es el carácter de Dios que tenemos que conocer. Esos son los atributos de Dios que tenemos que conocer. Esa es la naturaleza de Dios. Señor, ayúdale a la iglesia IBC a que entiendan, Señor, que fueron creados para tener una relación contigo, que fueron diseñados para tener una conexión contigo, una relación personal con Cristo. Y si no tenemos una relación personal con Cristo, vamos a tener que andar buscando tener relaciones personales con cualquier otra cosa, con la droga, con el alcoholismo, con parejas insanas. Vamos a intentar casarnos con cualquier demonio para recibir el sentido de la vida que solo está en tener una relación con Jesús. Nadie aquí fue diseñado, Señor, para ser un tonto, para ser una tonta, para ser un ignorante, para ser una ignorante. Fuimos diseñados para ser hijos de Dios. Somos pueblo escogido, somos nación santa, somos, Señor, tu tesoro, somos, Señor, la novia de Cristo por la cual tú moriste. Ayúdanos, Señor, a vivir la verdad. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir en integridad desde nuestros hogares hacia afuera. No queremos ser un grupo de religiosos que viven acá, que vienen a la iglesia, que nos saludamos, nos abrazamos, todo está bien. Y cuando llegamos a la casa, los niños agarrándose a combo, los padres agarrándose a combo. ¿Qué es eso? Ayúdanos a vivir, Señor, bíblicamente. Bíblicamente. Levanta, Señor, a las familias. Levanta, Señor, a los matrimonios. Levanta, Señor, a los jóvenes de esta iglesia. Levanta, Señor, a los niños. Levanta, Señor, a los más pequeñitos. Levanta, Señor, a los adultos. Levanta, Señor, a esta iglesia. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos, ponte de pie. Levanta, Señor, la fe de esta iglesia. Señor, levanta, Señor, la cabeza de aquel, Señor, que está viendo para cualquier otro lado que no seas tú, Señor. Oramos, Señor, por una conversión genuina. Oramos, Señor, por una conversión verdadera. Oramos, Señor, para que tú rompas el poder del pecado. Rompe, Señor, el poder, Señor, de la lujuria, el poder de las adicciones, el poder de la pornografía, el poder, Señor, del cigarrillo, el poder de la marihuana, el poder, Señor, de la droga, el poder, Señor, de la inmoralidad sexual, el poder, Señor, de la ambición al dinero, el poder, Señor, de los que a lo mejor no saben gobernar su carácter, los que tienen un temperamento que los domina, Señor, como una fuerza. Rompe tinieblas en medio de tu iglesia. Rompe tinieblas, rompe ataduras, rompe, Señor, los yugos. Pudre, Señor, los yugos de la religiosidad. Pudre los yugos, Señor, de la esclavitud. No somos más esclavos. No somos esclavos del miedo. No somos esclavos del temor. No somos esclavos, Señor. No somos ignorantes. Tu palabra nos educa, tu palabra nos abre los ojos, nos abre el corazón, nos abre la conciencia. Señor, oramos por esta iglesia que salga de la ignorancia, que salga, Señor, de la pobreza bíblica, que salga, Señor, de un estado, Señor, de estar allí estancado. Señor, hoy oramos para que corra el agua bajo el puente, que las aguas se muevan, que las piedras se quiten, y que el agua corra, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por un avivamiento, Señor, en esta iglesia. Un avivamiento, Señor, en los hogares. Oramos, Señor, por el mover de tu Espíritu Santo. De una forma ordenada, de una forma, Señor, con convicción. Levántanos a nosotros, los que somos padres, a los que somos líderes de hogar, a las esposas, Señor, que se levanten también en identidad, Señor, en la verdad, que podamos, Señor, discipular a nuestros hijos, que podamos, Señor, invertir en ellos.
Apaciónanos, Señor, por nuestro primer amor, que eres tú. Tú eres nuestro primer amor. No hay otro amor, Señor. Eres tú nuestro primer amor. Porque si no te amamos a ti, no amamos a nada. No amamos a nadie. No tenemos ni amor para nosotros mismos. Somos seres egoístas, Señor, intoxicados de nosotros mismos. Si no ponemos la mirada en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, no prosperará el arma forjada, Señor, en contra de esta iglesia, en contra de esta congregación. Queremos caminar, Señor, en la fe, caminar, Señor, en la santidad, en la hermosura de tu santidad. Queremos caminar en el Espíritu, queremos caminar en obediencia. Señor, que los dones que cada creyente tiene en esta iglesia se suelten, se liberen, Señor, para el mismo crecimiento, para la misma edificación de la iglesia. Llena, Señor, esta iglesia con tu Espíritu Santo. Eso es lo que clamamos. Oramos, Señor, por hambre de la palabra, por leer tu palabra, por estudiar tu palabra, por profundizar, Señor, en tu palabra. Porque allí está la revelación. Allí se escucha la voz de Dios, leyendo la Biblia a solas, solo Dios y yo, donde nadie me puede salvar de Dios. Allí es donde se te escucha. Allí es donde surge la verdadera conversión. Allí es donde uno se quebranta. Allí es donde uno va a las rodillas a leer la Biblia solo. Allí es donde uno sale de ese lugar y va a pedir perdón. Allí es, Señor, donde los compromisos se hacen, donde los pactos se hacen con Dios. Y hoy, Señor, hacemos un compromiso, Señor, de leer tu palabra, de pasar tiempo, Señor, en oración, de llevar una vida de acción de gracias, de llevar una vida, Señor, de alabanza, de llevar una vida, Señor, de adoración, de llevar una vida, Señor, de gratitud, de llevar una vida, Señor, en santidad, de llevar una vida, Señor, en integridad. Conscientes, Señor, de que somos débiles. No somos, Señor, una iglesia religiosa. No somos una iglesia mecánica donde nos reunimos solo los domingos y se predica bonito. Tenemos hambre de ti, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. No más rebelión. No más pecado. No más egoísmo. No más violencia intrafamiliar. Hoy hacemos un compromiso con un Dios santo, con un Dios serio, con un Dios que cumple, con un Dios que no falla. Llévanos, Señor, a las rodillas. Llévanos al arrepentimiento. Llévanos, Señor, al arrepentimiento. Llévanos a tus atrios. Llévanos al lugar santo, donde el humo nos cubra y solo tus ojos nos miren. Llévanos al lugar santísimo, donde nadie nos puede salvar de ti. Llévanos al lugar santísimo a tener un encuentro con la gracia, a tener un encuentro, Señor, contigo, a donde caigan las máscaras, a donde caiga el maquillaje, a donde caiga el estuco que tenemos por fuera. Desnuda nuestro corazón, Señor, y entra a nuestra vida. Entra con autoridad a nuestras vidas. Te queremos ver obrando. Te queremos ver moverte, Señor, en nosotros. Oramos por un avivamiento, Señor, pero no un avivamiento de locura, un avivamiento en la mente, un avivamiento en el corazón, un avivamiento, Señor, con una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un avivamiento de llevar un cristianismo, Señor, bíblico, un cristianismo de fe, un cristianismo de oración.
Si tú sientes de hacer un compromiso con Dios, hácelo. Nadie necesita ir a orar por ti. Solo en tu conciencia, haz un compromiso con Dios. Entrégale tu vida. Entrégale tu familia. Entrégale tus finanzas. Todo lo que pasó hasta el día de ahora ya pasó. Vienen tiempos nuevos. Cuando hacemos un compromiso con Dios, vienen nuevos comienzos. Y hay belleza en los nuevos comienzos. Si tú habías estado apartado, si habías estado apartada, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con el Creador. Reconcíliate con el Padre. Y vuelve a la gracia. Vuelve al camino. Si te sientes como el hijo pródigo que derrochó la herencia, que se gastó todo lo que el Padre le dio, y estando allá en la miseria, dijo: hasta los jornaleros de mi Padre viven mejor que yo. Vuelve al Padre. El Padre te recibirá. El Padre te recibirá. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.